Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio. Bueno, pues tenemos con nosotros, como les decía antes de la pausa publicitaria, a don Javier Santamarta del Pozo, que acaba de publicar hace poco, y ya va por la tercera edición, un libro muy interesante. Siempre tuvimos héroes. La impagable aportación de España al humanitarismo, publicado por Editorial EDAF. El subtítulo es importante, porque don Javier, muy buenos días, don Javier, se ha centrado en esos héroes españoles, algunos de ellos a ustedes les serán desconocidos, también lo eran para mí antes de leer el libro, que no son tanto héroes militares, aunque algunos militares hay, cuanto héroes que específicamente han tenido un papel humanitario a lo largo de la historia. Don Javier, ¿cómo surge la idea de este libro? ¿Por qué se centra usted en esa aportación de España al humanitarismo? Realmente España ha aportado muchísimo a muchas cosas y la historia del mundo es imposible concebir sin España. Pero no sé por qué, siempre nos estábamos centrando o bien en la Leyenda Negra o bien en gestas épicas que luego tampoco eran reconocidas, porque ahora que se nos viene el 5º centenario de la conquista de México, algo solamente comparable a, no sé, a las conquistas de Alejandro, algo que trasciende en la historia, pues seguramente va a ser, bueno, vamos, ¿para qué más el acabose sobre la Leyenda Negra? Y sin embargo, ¿por qué en esa otra parte también de esa historia no se cuenta todo lo que supuso en el descubrimiento y en la conquista algo tan trascendente como las leyes de Burgos, algo tan trascendente como el Testamento de Isabel la Católica, algo tan trascendente como la Escuela de Salamanca, precursora y realmente inventora del derecho internacional humanitario? Y todo eso fue gracias también los precursores de los derechos de la Declaración de los Derechos Humanos son españoles, esta escuela de Salamanca. Son españoles. Todo esto sorprendentemente se conocía, pero no había un libro un poco vademecum en cierta medida que no solamente este tipo de historias, sino muchas otras que a lo largo de, no son casi 1000 años los que trato en este libro, pues las recogiera para sentirnos también muy orgullosos de nuestra historia. Como es lógico, al tratarse de un libro centrado en las aportaciones de España al humanitarismo, pues aparecen muchas personas relacionadas con el campo de la medicina. Por ejemplo, ¿sabían ustedes, queridos oyentes? Yo no lo sabía, que el inventor de la anestesia epidural fue un español a principios del siglo XX, después de las guerras, de las batallas en Marruecos, ¿no? Sí, en Melilla llega ahí el capitán Fidel Pagés, un médico ostense que, encontrándose en una situación tan terrible como fueron estas guerras africanas, la guerra de Melilla, se da cuenta de que hay que crear algo para intentar no solamente paliar el sufrimiento, sino para incluso ser más efectivos para los médicos y para esos soldados que se encontraban con esas destrozados, con esas balas explosivas, las balas Dum-Dum, con esas heridas producidas por las gumías rifeñas, y es el inventor de la anestesia epidural que, por supuesto, se lo acabó llevando otro personaje, el mérito, sin darnos cuenta de que teníamos, bueno, lo que era un premio Nobel en potencia en medicina. Hay más casos de personas que han tenido en la historia de la medicina pues un papel estelar, españoles, como por ejemplo el que se dedicó a difundir la vacuna de la viruela por todo el mundo, ¿no? Ahí está nuestra Armada Española también, porque esto además es un libro donde se ve además personajes civiles, militares, religiosos, hasta reyes, y en este caso la Armada, y con el apoyo regio de Carlos IV, acaba haciendo la primera expedición filantrópica de la historia, que es la expedición Balmis, y entre Javier Balmis y otros médicos de la Armada, un catalán, Salvany, pues hacen un recorrido cruzando además de una manera imposible de imaginar, y hoy por supuesto políticamente incorrecta, cómo transportar esa vacuna de la viruela recién descubierta a todo lo que era la otra parte de España, la parte que estaba ahí en América, que llegaron desde Los Ángeles y San Francisco hasta Tierra del Fuego, y cruzaron incluso el Pacífico para llegar a las Filipinas e intentaron llegar a Catay también, dando incluso la vida. De hecho, algunos de estos miembros de la expedición pues murieron en un intento completamente desinteresado para que esa vacuna estuviera por todo el mundo repartida. Habla usted también de uno de mis personajes favoritos de la historia de España. La gente, pues además yo he hablado mucho de ello en este programa, tiene la idea de lo de la Inquisición como si fuera pues una especie de tribunal que pusiera a España en la cumbre de la ignominia, cuando realmente la Inquisición fue justo todo lo contrario. Es decir, era un tribunal constituido donde había unas reglas, donde había unos procedimientos, donde estaban prohibidos los procedimientos de tortura que eran habituales en otros países europeos, y gracias a la Inquisición, entre otras cosas, en España se mató a muchísima menos gente que
en otros países europeos donde la gente se la condenaba a la hoguera sin abogado defensor, sin nada de nada, en unas proporciones, pues en algunos cantones suizos hasta el 90% de los acusados eran condenados a la hoguera. La Inquisición mató a lo largo de su historia, condenó a muerte al 2% de los encausados, entre otras cosas porque tenían un abogado defensor. Y gracias a uno de esos abogados defensores, al que dedica usted el capítulo segundo de la obra, en España, a diferencia de otros países europeos, no hubo quemas masivas de brujas en la hoguera, porque en España se desmontó todo el rollo de la brujería gracias a un inquisidor. Efectivamente, Alonso de Salazar, es inquisidor burgalés, hijo de inquisidores, una cabeza pensante magnífica, como en el fondo eran juristas todos estos inquisidores, pero claro, la Inquisición tiene la fama que tiene y además somos tan tontos que creamos un museo de la Inquisición en Toledo lleno de herramientas de tortura que luego vienen explicadas que son alemanas, suizas, porque aquí no las había, pero como en el imaginario hasta nosotros mismos nos damos de bruces con esa leyenda negra y la aceptamos, pues nos damos cuenta que la Inquisición era tan garantista que incluso Henry Kamen, en un estudio publicado en Estados Unidos, habla de 3.000 muertes en toda su historia. Porque, a lo largo de 3 siglos y medio. 3 siglos y medio, claro. O sea, vamos a ver cuántos murieron solamente la noche de San Bartolomé en París, cuánto fue en Alemania la Revolución de los Campesinos. Bueno, todas esas animaladas no se cuentan. Estamos siempre dotándonos de armas para ir en contra de nosotros mismos, y este inquisidor es que acaba incluso con lo que es, gracias al estudio y a los informes que hizo tras el proceso de Logroño contra las brujas de Zugarramurdi, pues que efectivamente se parara cualquier tipo incluso de proceso posterior, mientras que en Suiza, en Alemania, en Inglaterra se seguían quemando brujas, se seguían cazando, pero brujas, niños brujos, o sea, aberraciones como que los padres tenían que matar a los niños, como ocurría en Suiza, esa Suiza tan maravillosa que siempre pensamos en ella, y bueno, pues ahí está un Alonso de Salazar, y que no es ni reconocido por un feminismo que tenía que poner una estatua. En el juicio a las brujas de Zugarramurdi, él, como abogado defensor, pues logró convencer a todos de que eso de la brujería era realmente una alucinación colectiva, era una idiotez, y que aquello no debía achacarse a ningún influjo del demonio, ni nada por el estilo. Sí, eran cosas, aberraciones que se buscaban muchas veces por intereses espurios, como ha ocurrido siempre, para intentar hacerse con tierras o intentar hacer la maledicencia hacia otras personas. Pero claro, aquí lo que se estudia es de una manera en que, bueno, el estudio es que tan espectacular que desde luego es sorprendente que no se estudie de una manera, bueno, que esté en todos los libros de bachillerato. ¿Qué es el MASH español al que usted dedica el capítulo 4? Claro, todos tenemos ese referente de aquella película que luego se convirtió en serie del MASH, ese equipo médico militar que actuó en Corea. Bueno, pues nuestras Fuerzas Armadas, que llevan haciendo misiones internacionales y contemporáneamente siempre ponemos, aparte de alguna intervención en Centroamérica, pues lo que fue Bosnia, y luego a partir de ahí, pues bueno, todo lo que han sido estas misiones internacionales. Ya tuvimos una misión internacional en la guerra de Vietnam, en esa guerra de Vietnam cuyo imaginario para nosotros es muy, muy fácil con tantas películas, pero no sabemos que ahí estuvimos, y ahí estuvo un componente médico militar español que además nada más llegar pensaron que efectivamente, bueno, los propios americanos dijeron, ¿cuántos venís? Bueno, pues volveréis la mitad, porque obviamente a los equipos sanitarios, a los primeros que se les dispara y que se les intenta matar. Bueno, pues fue el único componente militar médico de todos los países integrantes que volvieron todos durante los años que estuvieron ahí, y que además fueron reconocidos por el Vietnam, por el gobierno de Estados Unidos, que además estaban alucinados con ellos, y por el propio Vietcong, que hasta incluso en la ofensiva del Tet claro, se encontraron bajo fuego de mortero, luego en un momento dado fueron a disculparles, porque claro, la labor que estaban haciendo era tan magnífica que los taibañá, los españoles, tenían que tener un reconocimiento y se convertían incluso en modo de paz, en una palabra de paso ante cualquier checkpoint, porque eran los españoles. Algo increíble, y algo, como siempre también, pues que se desconoce aquí en España. Yo lo desconocía, se lo prometo. Sí, hasta en el Lancet norteamericano, en la revista esta de medicina, contaba uno de los norteamericanos que estuvo viendo cómo uno de los integrantes de este equipo, en las condiciones que estaban, tenía que estar haciendo una cirugía, y para hacer la transfusión lo que se hizo fue inyectarse a sí mismo la cánula para hacer, para transferir en ese momento, hacer la transfusión de la sangre del propio médico al paciente, mientras que al mismo tiempo estaba operando. Claro, el médico estaba alucinado diciendo, estos son de otra pasta, esta gente es increíble. Y sin embargo, con casos como estos, resulta que pues nadie ha hecho una película sobre el MASH español, ¿no? No, ninguna.
En lugar de eso, pues hacemos películas sobre curas malos que Sí, torturaban en la Inquisición y militares que son todos absolutamente analfabetos y absolutamente... Sí. ¡Ay, Dios mío! Es ¡Qué increíble. país! Y cuando hacemos alguna cosa, la hacemos a medio hacer, no intentamos apostar. Si ya sabemos, por ejemplo, que la conquista, pues las que fueran gente que fue allí, pues hombre, ya sabemos que no eran miembros de una ONG y que van a enriquecerse, pero también como el resto de todos los países tienen, y toda la historia del mundo tiene esa doble versión o esa versión polifacética, pero porque nosotros siempre nada más vemos la mala. Claro, porque somos el único país que, como usted recordaba antes, pues conquista una serie de nuevos imperios en América, y casi de lo primerito que hace es promulgar unas leyes para defender los derechos de los ciudadanos que vivían en esos imperios, derechos garantizados por la corona española. Ya la propia Isabel Católica le echa unas broncas a Colón cuando viene con esclavos diciendo, ¿cómo que esclavos? Si estos son súbditos míos, son tan súbditos como alguien de Segovia, de Toro, y si son súbditos, usted no puede esclavizar a mis súbditos, no puede usted coger a alguien nacido en Segovia y esclavizarlo, pues usted no puede nacer a alguien de estas nuevas tierras, y ahí ya la propia Isabel la Católica, bueno, acaba Corona, está encadenado, pero es que, claro, eso ya lo llevará efectivamente a que a Fernando, su marido, pues a Fernando el Católico, empiece con esas leyes de Burgos y se hace algún planteamiento que lleve además a la creación de universidades, de hospitales, de imprenta. ¿Cuándo ha hecho eso otros imperios? 30, 40 años escasos después de la conquista ya estaba España fundando colegios universitarios para indígenas, como el de la Santa Cruz de Tlatelolco, cuando todavía quedaban pues siglo y medio para que en América del Norte los ingleses fundaran la primera universidad y por supuesto no para los indios, sino para los ingleses. Para los ingleses, pues cuando llega ahí Drake y crea aquella Virginia, la reina virginiada por ellos, están todo ese tiempo no haciendo otra cosa sino que factorías para comerciar y no preocuparse de hacer ninguna tarea civilizadora propia de Roma. Nosotros somos unos herederos de Roma y lo hemos demostrado en todos los sitios, pero... Pues don Javier, muchas felicidades por este libro. Les recuerdo a los oyentes los datos del libro, que ya va, como les digo, por la tercera edición. Autor, Javier Santamarta del Pozo. Título, Siempre tuvimos héroes. La impagable aportación de España al humanitarismo. Editorial EDAF. Muchísimas gracias por visitarnos, don Javier, y gracias por su labor. Y este viernes en San Lorenzo de Escorial, en la feria del libro que empieza este martes, en Escolibro, pues ahí también estaremos. ¿Estará usted firmando? Estaré ahí firmando. ¿A qué hora? El viernes 13 a las 19:30, con lo cual es un momento bueno para ir ahí, luego tomas unos picatostes con chocolate en el Miranda suizo, y además recomiendo lo de Escolibro porque va a ser una feria del libro muy interesante. Pues invitados quedan nuestros oyentes que sean de la zona. Gracias, don Javier. Un placer. Sin complejos, con Luis del Pino. Es radio. Es radio. Es radio.